Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Estamos aquí reunidos un domingo más de alabanza, de recogimiento y sobre todo de reconocimiento de que Dios es nuestro Señor. Y que Dios nos manda que nos reunamos y que nos compartamos unos con otros, ¿verdad? Y en este compartir de unos con otros, pues nos enteramos pues, de los problemas que tenemos cada uno de nosotros, de la necesidad de oración que tenemos. Algunas personas dicen, pues, ¿por qué tenemos que congregarnos? ¿Cuál es la necesidad de congregarnos? Si yo no me congrego, ¿no voy a ser salvo? Pues si usted no se congrega, eso no quiere decir que usted no va a ser salvo si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Pero si usted se congrega, va a recibir unos grandes beneficios de congregarse con los hermanos. Por ejemplo, la hermana Vilma nos trae la necesidad de una oración por su salud. La hermana Naida tiene algo, ok. La hermana Ilia está pasando por una etapa de duelo y estar con nosotros para Ilia es algo que yo sé que es de consuelo, porque este es tu hogar y como nosotros prácticamente somos como tu familia después de tantos años aquí. Entonces, don Franco siempre hablaba de la familia de la fe, que los defensores de la fe éramos una familia. ¿Y qué es lo que se hace en el seno de una familia? En el seno de una familia que sea funcional, no una familia disfuncional, una familia funcional, que hay amor, el amor implica muchas otras cosas, hay comprensión, hay tolerancia, hay disponibilidad para ayudar a cada uno de los hermanos cuando tienen una dificultad. Cuando alguno de los hermanos cae, ¿verdad? Porque todos podemos caer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle la mano para que se levante, ¿verdad? No importa de la forma que caigamos. Y así nosotros somos una familia de la fe y damos gloria a Dios por eso, alabanza al Señor desde lo más profundo de nuestro corazón. Porque somos familia en todos los sentidos de las palabras que podemos imaginarnos, pero en el sentido más grande, que es el sentido espiritual, somos aún más familia y más fuertes son esos vínculos que nos unen. Así que, hermanos, estamos ya en la etapa que se llama la Cuaresma. ¿Qué es la Cuaresma? La Cuaresma son 40 días. Es una tradición que se asocia más con el catolicismo. Y nosotros, pues lo que queremos decir con relación a la Cuaresma es que es válido que nosotros hagamos esta mentalidad y que cojamos un periodo y que tengamos este periodo como un periodo de recogimiento espiritual, de acercamiento a la celebración de lo que fue algo muy importante para todos nosotros, que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y si el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue lo que operó nuestra salvación, pues ¿qué significa eso? Que nosotros vamos a celebrar la victoria de Jesús sobre Satanás, la victoria de la fe sobre la obra satánica, la victoria del amor de Dios sobre la intención de Satanás de destruirnos. Así que es bueno que nosotros nos acercamos a esos momentos de la Semana Santa, ese Viernes Santo, que nos acerquemos a Él con un espíritu de recogimiento. Pero la realidad es que nosotros, todo lo que podamos hacer en términos de nuestra vida como cristianos, lo debemos hacer para acercarnos a Dios y siempre debemos tener claro en nuestra mente que nada de lo que nosotros hagamos nos da ni un ápice de mérito para la salvación. Bien, a diferencia de que del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se menciona en muchísimas ocasiones la Cuaresma. Debo decir, no la Cuaresma como tal, sino los 40 días. Son 40 días. Yo preparé un video sobre los 40 días en la Biblia, que el hermano Félix nos vio. Yo no sé si el hermano Félix se acuerda de algún aspecto de ese video de los 40 días. Yo hice citas ahí como de, vamos a decir, como de 10 o 15 pasajes bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento donde se menciona los 40 días. Y los 40 días se asocian con unos procesos de prueba y de juicio. Fíjense, Jesucristo ayunó ¿cuántos días? 40 días. ¿Qué otros pasajes ustedes se acuerdan de la Biblia en que se mencionan los 40 días? Yo tengo como 10 ahí, pero después revisando hay cientos.
Es decir, que en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento se hace una referencia al número de 40 como un periodo de días en que hay juicio y hay prueba. Vamos a verlo como prueba. Pero nosotros celebramos entonces estos 40 días, no como juicio y prueba, sino que lo aprovechamos 40 días de bendición, de dar gracias a Dios. Y quería hacer esa aclaración porque la lección de hoy tiene alguna relación con estas diferencias que existen en medio de los hermanos católicos y nosotros los evangélicos, en cuanto al el énfasis que hacemos en que en todo momento las cosas que nosotros hacemos son para agradar, para acercarnos a Dios, pero que siempre tenemos en nuestra cabeza bien consciente que ninguna de las cosas que hagamos nos va a dar ningún mérito para la salvación. Ese es el punto bien importante. Así que la lección de hoy, ustedes se preguntan, ¿qué relación tiene con la cuaresma? Con el concepto de cuaresma. Tiene una relación bien importante. Y es que el apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, está explicando ¿qué? Está explicando la salvación. ¿Cuál es la naturaleza de la salvación? ¿Cuál es el fundamento de la salvación? ¿Cuáles son los principios de la salvación? Y establece bien claramente que la salvación excluye totalmente toda acción que nosotros podamos hacer para ser salvos y que todo lo hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Eso es lo que explica el apóstol Pablo en Romanos. Ahora, la epístola a los Romanos fue escrita por el apóstol Pablo desde Corintios, desde el pueblo de la iglesia de Corintios, que estaba en una ciudad llamada Corinto, que ya nosotros mencionamos previamente. Nosotros siempre mencionamos a Pablo como la persona que Dios utilizó para fundar muchas de las iglesias del Asia Menor. Estaba Efeso, estaba Corinto, estaba la iglesia de Galacia, todas esas las fundó. Ahora, hay una iglesia que existe en Roma. Esa iglesia de Roma no la fundó el apóstol Pablo. De hecho, cuando Pablo escribe la epístola a los romanos, lo está haciendo desde Corinto, desde la iglesia de Corinto. Y lo está haciendo como siempre lo hacía, para atender unas necesidades particulares de la iglesia de Roma. ¿Cuáles eran las necesidades de la iglesia de Roma? Era la necesidad bien grande de que estos hermanos tuvieran claro el concepto de la salvación a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo lo que el apóstol Pablo dice ahí. Muchas personas versadas, conocedoras, grandes teólogos, se refieren a la epístola de Romanos como la pequeña Biblia, como una Biblia en miniatura. ¿Ves? Por la forma en que el apóstol expone y aclara el plan de salvación para la humanidad. Así que en este pasaje de hoy vamos a abordarlo y estamos ya en Romanos capítulo 3, ¿verdad? De hecho, déjenme decirle que Pablo tenía el propósito de llegar hasta Roma cuando escribe este Corintio. No pudo llegar en esa ocasión, no pudo llegar, por eso escribe la carta. Pero después que escribe la carta tenía el propósito de llegar hasta Roma y compartir con ellos. Eventualmente Pablo llega a Roma. ¿Llega a Roma para qué? Para ser sacrificado, para ver el martirio. Allí es apresado, él apela ante César, porque él era, además de ser judío, era ciudadano romano también, y él apela al César, se da todo ese proceso de apelación, eventualmente es condenado y ve el martirio en Roma. Esa es la historia de Pablo y las circunstancias en las cuales se escribe esta epístola. Así que vamos a empezar con la hermana Naida, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los hombres. Siga leyendo, hermana Naida. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ajá. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ok. Entonces, ese pasaje, Naida, ¿qué tú reflexionarías sobre el mismo?
Estamos hablando aquí de unos conceptos cristianos y de la salvación que todos nosotros conocemos. Entonces, la hermana Ilia está trayendo aquí un issue que es bien grande dentro del mundo cristiano, moderno y del pasado. Porque cuando el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, habla de este asunto también, a los romanos. Y sobre todo a Tito, ¿cuál es la relación entre las obras y la fe? Es un dicho que podría tomarnos toda la mañana, pero Ilia lo ha traído y lo ha expuesto aquí de una manera muy hermosa. Y es que la fe produce obras. Ahora, como San Pablo dijo, muéstrame tus obras por la fe y yo te mostraré mi fe, por mis obras. ¿Qué quiere esto decir? Que las obras son justificación por salvación, no lo son. Pero sí son el fruto ¿de qué? Del Espíritu, ¿verdad? Del Espíritu de Dios y de los dones que Dios nos ha dado. Eso produce entonces obras. Entonces el issue era que si se salvaban por las obras o se salvaban por la fe. Pues no, el issue está bien claro. ¿Por qué nos salvamos? Nos salvamos por la fe. Lo que pasa es que si tú me vas a hablar de fe, yo tengo que ver las obras. Aparte, por otra parte, que yo no puedo tampoco evaluar ni juzgar a nadie por lo que haga o que no haga, porque yo no conozco la vida de nadie, ni cuáles son sus obras. Esas son cosas que yo siempre se lo dejo al Señor, a Dios. Fíjate, ella ha ampliado la otra parte de la moneda. ¿Y qué si yo tengo obras y no tengo fe? Eso le toca a Dios juzgarlo. Déjeme decirle una cosa. Hay personas que dicen que no tienen fe. Y a veces yo he encontrado en el corazón de esas personas más fe que muchas personas que dicen que tienen una gran fe. Pero yo siempre te digo y me planto ya y de ahí no me muevo. Y es quien único puede juzgar el corazón de la persona y quien tiene fe y quien no tiene fe es Dios. Cuando uno se mete en ese camino, se mete en un camino muy triste, hermano. Porque quizás a alguna persona se le haga difícil entenderlo, pero tú puedes caer en unos terribles pecados. Si uno juzga el corazón de otra persona, eso es un ámbito total y absolutamente de Dios. Así que para mí ese issue yo creo que está bien claro, ¿verdad? Está meridianamente claro. Ese era el gran problema que una y otra vez nosotros lo señalamos y lo discutimos aquí. El problema de los judaizantes, que se le hizo bien difícil a la gente en la iglesia, a los judíos sobre todo, entender que el cristianismo no tenía nada que ver en términos de los mecanismos de salvación con el judaísmo. Claro, el judaísmo fue la ley de Dios, fue la ley de Dios, fue el vehículo de Dios, fue el ayo. Pero entonces esto es un nuevo pacto. Seguimos entonces. Vamos a darle al hermano Félix la próxima lectura. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto que en su paciencia los pecados pasados. Sigue. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Continúa. ¿Dónde pues está la distancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Sigue. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Antes necesitaba las obras de la ley para justificar, porque se le propuso al ser humano, Dios le propuso que se portara bien, que obedeciera la ley. Él lo intentó hacer, pero no pudo. Al no poder, pues entonces viene el plan de salvación de Dios, que se concreta de una manera perfecta en la cruz del Calvario. Por eso es que es tan importante estos 40 días, la cuaresma. Se trata de lo más vital.
Porque si bien es importante el nacimiento de Cristo, es bien importante, pero ese nacimiento no hubiera tenido efecto sin su sacrificio. Están uno al lado del otro. Seguimos. Vamos por acá, hermano. ¿Quién quiere leer? Papo. Romanos 4:22. Por lo cual también su fe fue contada por justicia. Ok, eso es un versículo que ellos extrayeron de otro capítulo. Realmente en ese capítulo 4 de Romanos, de quien está hablando es de Abraham. De Abraham. Que él le propone y le dice a los judíos, Abraham, aunque fue el padre de la nación judía, Abraham existió mucho antes de la ley. Existió mucho antes de la ley. Abraham, ¿tuvo alguna ley para seguir? ¿Tuvo algún decálogo? ¿Tuvo algunas normas que él pudiera seguir para poder presentarse ante Dios y decirle, mire, yo he cumplido con esto y con esto y con esto, así que entiendo que estoy limpio y merezco la salvación? ¿Abraham tuvo eso? No lo tuvo, él no tuvo ninguna norma. Es como si nosotros aquí en Puerto Rico se nos pidiera que obedeciéramos las leyes, pero nosotros no tenemos leyes escritas, no hay una constitución, no hay un código civil, no hay leyes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ilia y yo, Ilia, ¿qué vamos a hacer? Si no hay leyes, ¿qué tú harías? Te vas por la fe, te vas con lo que nace en tu corazón, con lo que Dios te pone en tu corazón, con lo que Dios ha sembrado en lo más profundo de tu conciencia. ¿Y qué es eso en última instancia? Esa es la fe. Por eso es incontrovertible eso. Yo siempre, yo no sé si desde que nací, yo no sé, pero yo siempre me dejo de llevar por la fe. Es la fe. La fe todo el tiempo, o sea, todo el tiempo. Mira, hay algo que me llama la atención de este versículo aquí del 15 que dice, ¿dónde puede estar la jactancia? De las personas que dicen, dice esto, aquello, lo otro, nada, no importa. Lo hiciste, ok, perfecto, pero ¿y la fe? Fíjese, y este problema de la jactancia estaba de una manera bien conspicua y bien visible en medio de los líderes judíos. Los fariseos entraban al templo y decían, Señor, te doy gracias porque ni siquiera soy como este publicano. Yo cumplo con la ley a perfección y tengo muchas obras porque doy dinero a los pobres y ayudo a las viudas. Pero entonces se jactaban de eso. El resultado entonces de todo lo que ellos hacían, ¿qué era? Un corazón lleno de orgullo. ¿Y cómo tú te vas a presentar ante Dios con un corazón lleno de orgullo en lo que se refiere a las cosas de la salvación? Cuando la condición sine qua non que se da para la salvación es que nosotros nos arrepintamos y que reconozcamos lo que somos. Es decir, como bien dice la hermana Elia, esto de la jactancia es un producto de cuando el ser humano entiende que por las obras puede alcanzar algo. ¿Ves? Por eso es tan importante erradicarlo y el apóstol lo hizo. Pero no quiere decir de ninguna manera que nosotros no vamos a tener obras que engrandezcan el nombre de Dios en nuestro testimonio como cristianos. Ilia, sigue tú misma por ahí. Sigue leyendo, que estás inspirada ahí. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. Ve lo que dice, no, sino por la ley de la fe. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe si las obras caben. Y ustedes no saben el problema que eso le creó a Pablo dentro de la iglesia. Cuando él dijo eso con los judaizantes. Y aún hoy en día a la gente se le hace difícil entenderlo, hermano. Como yo siempre he dicho, hay tendencia dentro de mi iglesia evangélica hacia los judaizantes otra vez, hacia la idea de que uno puede alcanzar la salvación con las cosas que uno hace. Bueno, hablando de la fe, pues, Sí. en el caso mío, Sí. he estado buscando siempre hacerlo bueno, hacerlo bien. Sí. Pues es bien cierto, o sea, sin fe tú no te puedes mover. O sea, de alguna manera en nuestro corazón Dios ha puesto ese detalle para seguirlo como guía.
Yo lo veo desde ese punto de vista. Fíjense, vamos a analizar un poquito las palabras de Papo, ya que él, ¿verdad?, se ha abierto a compartir esto con nosotros. Yo tengo la impresión, Papo, por lo que he escuchado de ti, que tú eres una persona bien servicial, que te gusta ayudar a la gente. Cualquier persona que tenga que decir algo de ti, lo que diría es que tú eres un gran ser humano. Pero tú nos estás diciendo a nosotros también aquí, en este momento, que tú eres así, porque eso te sale del corazón. Te sale, nació ahí. Eso fue lo mismo que inspiró a Abraham. Él no tenía leyes, eso estaba ahí. Entonces, eso que está en el corazón, que es la fe en última instancia, es algo que la Biblia nos enseña que nace del conocimiento de la palabra. Pero díganme ustedes una cosa, Abraham, ¿qué palabra tenía? Tenía Biblia, Abraham, no tenía Biblia. ¿Y qué pasa cuando no hay esa palabra? No estamos viviendo esa dispensación, porque ahora sí la hay. Pero algún ser humano que en su corazón obra de una manera conforme al corazón de Dios, ¿qué nosotros podemos decir de ese corazón? Podemos decir, lo único que podemos decir si vamos a juzgar algo por los hechos es que en ese corazón está Dios. Porque ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que de un corazón, que de la abundancia del corazón es que nacen todas nuestras acciones. Así que tú no vas a ser bueno nada más porque quieres ser bueno. Claro, hay quien lo es de esa manera. Por ejemplo, cuando un político se acerca donde usted le lleva un bollo de pan o le lleva una nevera, ¿ustedes creen que en ese corazón hay amor? Bueno, yo no sé si lo hay o no. Vuelvo a mi manía de que no juzgar a nadie. Pero como uno que sospecha, como que ahí hay un interés. Que el amor en ese caso, aplica el refrán, el amor y el interés se fueron al campo un día y mató. Eso es un ejemplo de una apariencia de piedad que no lo es. Pero a mí me encantó lo que dijo Papo, porque habló de lo que él siente, lo que él siente en su corazón. Y ahí quien único es legisla, manda y sabe y juzga es Dios. Abraham no tenía ningún conocimiento del Dios que nosotros conocemos hoy en día. Dios nos dice en el mismo Deuteronomio y acá en el Nuevo Testamento que esa ley de Dios para esas personas que jamás han tenido la oportunidad de tener una revelación de Dios, Dios en su inmenso amor se encarga de sembrar ese conocimiento, esa ley de Dios en lo más profundo de su conciencia. Por eso cuando la gente pregunta, bueno, y la gente, los habitantes del mundo, las personas del mundo que jamás han tenido el conocimiento de la palabra, que uno puede pensar que son 2 o 3 gatos, pues yo tengo una noticia para ustedes. No son 2 o 3 gatos, son la mayoría en el mundo, ahora mismo. Son la mayoría. ¿Cómo van esas personas a ser juzgadas? ¿Eso a quién le toca, hermano? A Dios, a Dios. Por eso es que lo más terrible que uno puede hacer como ser humano es tratar de ocupar el lugar de Dios en su rol de juzgar y devorar a los seres humanos. Así que, hermanos, cuando no hay ley está el amor de Dios. Cuando no hay el conocimiento de Dios está el amor de Dios, está la presencia de Dios, porque nosotros somos espíritus. Con nuestro espíritu nos relacionamos directamente con Dios, gracias a que somos espíritus. Y las obras ya está aclarado que son las obras. Ahora, vamos a continuar leyendo en Romanos 10. Romanos 10. ¿Quién no ha leído? Luis, ¿quiere leer? Sí. Completo esa parte. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué tú crees de eso? Ilia. Ponlo en tus propias palabras.
Yo no confieso, o sea, fíjate que esto me llamó la atención. Dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo que este pecado está en muerte? Entonces es otra cosa que está establecido, que lo único que es necesario para tú ser salvo es aceptar a Jesús en tu corazón y confesarlo. Mira, Señor, yo te acepto como mi Salvador personal. Y desde ese momento, yo les aseguro que esa vida va a cambiar completamente. Exactamente. Vamos entonces a terminar por acá con el hermano Félix, que no ha leído. Esta lección no necesita mucha explicación, porque aquí somos cristianos, solamente aclarar los puntos que pueden ser controversiales. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Así, Félix, ¿quieres comentar algo? Sí. La Escritura establece, ¿verdad?, que no somos salvos por obras, sino por la gracia, ese don inmerecido, ¿verdad?, que nos imparte Jesús cuando lo confesamos como nuestro único y exclusivo Salvador. Lo aceptamos en nuestro corazón, es lo más importante, y después lo confesamos. Por ejemplo, hoy en día, aquí nosotros estamos confesando el nombre de Dios. Si alguna vez vienen y nos dicen, no, usted no puede ser cristiano, usted tiene que renegar de ser cristiano, ¿qué nosotros vamos a hacer? Pues no. No. Si nos van a matar, pues que nos maten, pero nosotros no vamos a renegar de nuestra fe, porque lo único que tiene el ser humano que sostiene su vida, sus principios, su creencia. Lo otro, si no se tiene eso, la vida se convierte en algo que no tiene mucho sentido y la persona no tiene ningún orgullo de lo que es como ser humano, y eso lo lleva a la depresión y a la destrucción total. Lo que somos, somos y lo mantenemos, hermano. Y eso tiene que ver con la dignidad, tiene que ver con la honestidad, tiene que ver con la forma correcta de actuar, tiene que ver con nuestros sentimientos de caridad con la gente, y eso se pone de prueba en nuestro diario vivir. Cuando nosotros estamos en nuestros trabajos, con nuestros compañeros que nos apuñalan a veces, aquellas personas que lo hacemos bien, y mientras más bien le hacemos, más daño tratan ellos de hacernos a nosotros. Ahí es que se sabe, que no quiere decir que tampoco vamos a dejar que abusen con nosotros, pero vamos entonces a actuar de una manera positiva, y para eso pues necesitamos la dirección de Dios para que entonces esa fe se traduzca en obras. Entonces, para terminar, un repasito, para terminar Romanos, con el recurso que tenemos aquí del video. Él iría a Roma, pero como prisionero. La epístola fue llevada a Roma por Febo. ¿Quién envió la epístola de Corintios a Roma? Capítulo 16, versículo 1. Rapidito. Para que ustedes tengan idea de todo el contenido de esa epístola, el poder de Dios. El evangelio es para salvar hombres. Pablo enfatiza que no se avergüenza de predicarlo. El evangelio de la justicia. El evangelio da al hombre la justicia que necesita para ser salvo. Eso es bien importante. El hombre es culpable. El evangelio inicia por la explicación al hombre de sus pecados contra Dios, que hacen que Dios revele su ira entre comillas, porque Dios no tiene ira en el sentido que nosotros tenemos ira, sino que es la justicia de Dios. Bueno, hay muchos detallitos adicionales. Yo lo que les digo es que esto lo pueden encontrar en el YouTube. Ustedes ponen Ángel Senki, Romano, y encuentran un resumen bien bueno de esa epístola completa. Papo, conéctate para que conozcas bien a fondo lo que es Romano. Y es un material que uno tiene que verlo varias veces, como estudiarlo varias veces, porque esta epístola de Romanos es la Biblia en miniatura. Es el plan de salvación expuesto de una manera clara, sencilla,
llamando al pan pan y al vino vino. Hermano, ¿alguien quiere añadir, comentar? ¿Pregunta? ¿No? Pues entonces le traemos hasta aquí esta lección. Que Dios los bendiga a todos. Porque Él entró en el mundo y en la historia, porque rompió el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque nació en un pesebre oscuro, porque Él vivió sembrando amor y vida, porque Él quebró los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque atacó ambiciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque saltó a los niños, las mujeres, y resistió de orgullo los que ardían, porque llevó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo y la mentira, y nada puede detener la historia, ni de su reino eterno la venida, porque ilumina cada senda en gloria, y las tinieblas derrotó con lumbre, porque su luz es siempre nuestra historia y ha de llevar a todos a la cumbre. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza,
Por eso es que hoy luchamos con porfía. Por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir.